Hola a todos, buenos días. En este teórico vamos a desarrollar como eje las relaciones entre espacio, límite y materialidad, y también vamos a revisar cómo se pueden anclar estos contenidos en las prácticas que ustedes están desarrollando en los trabajos prácticos. Sabemos que el espacio y su forma son la dupla y los ejes que atraviesan toda nuestra asignatura. Sin embargo, hay un estadio anterior a la puesta en orden, un estadio anterior a la forma. Decimos que la materia es el estadio previo a la forma, es un estado con potencialidad de adquirir forma, de ser ordenada. En la naturaleza vemos que las fuerzas naturales dan forma al territorio. Estas son unas imágenes de la muestra El Desierto, del fotógrafo peruano Alex Bryce, que han sido realizadas estas fotografías en el desierto de la costa de Perú, donde nosotros podemos verificar, podemos ver las conformaciones como el cuenco, las ondulaciones, los estratos, que son producto de las formaciones de la erosión, de la geología erosionada por el viento, por el agua durante miles de años. Es con formaciones diferentes, con materiales y con materia de la misma clase. En el arte y en la arquitectura, la materia es ordenada por las intenciones y las acciones de los sujetos creativos, que además de ordenar la materia, darle configuración, comunican significado. En la escultura, por ejemplo, a partir de, sobre todo, el siglo XX, se ha producido más la escultura se ha producido más por la configuración del vacío que por la configuración de un sólido, como venía siendo hasta ese momento. Henry Moore, por ejemplo, uno de los escultores más relevantes del siglo pasado, ha trabajado el vacío en sus obras como una configuración positiva. Entonces, de esta manera le ha dado importancia tanto a lo visible como a lo invisible. Lo mismo es el caso de otros artistas como Richard Serra, Alexander Rodchenko o el mismo Oteiza, del cual ya hemos visto algunas obras, donde Oteiza nos dice fundamentalmente que el espacio es lugar, sitio ocupado o sin ocupar, y que el vacío se obtiene y es el resultado de una desocupación espacial, de una ausencia formal, y también nos dice que el vacío se hace y no existe a priori. Lo que decimos de esto es que vacío y lleno se van a encontrar unidos, vinculados, entrelazados, y sin ambos no sería posible la materia. Vamos a hacer un paralelismo con esto que hemos visto de la cultura y también de las formaciones en la naturaleza con la arquitectura. La materia en la arquitectura también es ordenada por la intencionalidad y las acciones creativas del proyectista. De esta manera adquiere forma, produciéndose el nexo entre la materia y el vacío. Por lo tanto, la idea de espacio arquitectónico va a aparecer en estas formas de doble configuración: positivo-negativo, ausencia-presencia, espacio-límite. El interior y el exterior entonces concurren para constituir la forma del espacio, ese vacío que en el caso de la arquitectura va a ser ocupado y apropiado por el hombre, y tiene esa finalidad. El espacio arquitectónico queda definido por lo que es capaz de contener, lo que proporciona las cualidades de extensión, de escala, de carácter. Esta es la obra de la Caja de Granada, unos esquemas síntesis de la forma de esa interioridad, pero donde fundamentalmente es importante la materia, es importante la materialización de ese límite. Esta obra del arquitecto Campo Baeza es muy reconocida por la escala, por su materialidad, por el juego entre la materia tangible e intangible. En el blog tienen un video de esta obra donde pueden ver estas diferencias atmosféricas que se producen en el interior del espacio protagónico de la caja a partir de la luz.
La arquitecta Sol Madrilejos nos dice que el espacio es el que concede los atributos de orden y proporción a la materia, y el que determina la cualidad de la forma. Esto también lo podemos vincular con lo que nos dice el diccionario Metápolis, que al definir la arquitectura lo hace diciendo que es un proceso abstracto que va a relacionar información con materia en el espacio y en el tiempo. Si todos aquí nos preguntamos nuevamente, entonces, ¿qué es un material de proyecto, material proyectual? Una pregunta que ya nos hemos hecho en el teórico cuando hablamos de orden, espacio y luz. Y tomando la definición de Stallworth, vamos a decir que todo material de proyecto es aquello con lo que se elabora el proyecto, tanto material como inmaterial. Y que este material va a estar sujeto a manipulaciones técnicas y manipulaciones de sentido. Y cuando hablamos de manipulaciones de sentido, hablamos de manipulaciones no materiales, intangibles, simbólicas, de significado. Y son estas manipulaciones sumamente necesarias para que devenga proyecto. Están vinculadas al pensamiento de quien realiza esa manipulación. Aquí tenemos como ejemplo el arquitecto Rafael Iglesias, un arquitecto rosarino que ya falleció hace muy poquito tiempo, que está diseñando, manipulando la materia, proyectando. También está el ejemplo de una de sus obras, una entre tantas de sus obras, esta escalera para la Casa del Grande, donde el arquitecto trabaja con elementos de madera quebracho, como suma de palancas, es decir, ha buscado, ha experimentado con la materia para lograr una vinculación entre los elementos, de manera que no haya elementos de unión como clavos y demás, y estos han sido reemplazados por esta manera de vincular el material, por cuñas, por ejemplo. Entonces llegamos a esta pregunta, ¿qué es la materia? La materia sería la determinación de la cosa, el estado anterior a la idea de material. Y al hablar de materia hablamos de que se nos presenta como posibilidad, como desafío. La materia sería un estado con un grado de significación cero. Ya cuando pasamos a la idea de material, estamos pensando en que ha habido una manipulación manual industrial y que también ha habido una manipulación de sentido. Si nosotros pensamos en, por ejemplo, el tronco del árbol, o pensamos en la piedra o en la tierra, estamos pensando en la materia. Luego, cuando esa materia es manipulada, la tierra es cocida, el árbol es cortado, el hormigón se puede transformar tanto en mampuestos o en paralelepípedos de piedra, como también puede transformarse en piedra líquida para hacer hormigón, ya estamos hablando de material. El material va a tener entonces incluida esa manipulación de sentido y técnica. Pero hay un paso más que tiene que ver con la materialidad arquitectónica. Esta idea de materialidad arquitectónica, según la posición clásica, algunos autores piensan que cada material tiene una forma de ser, una propia naturaleza, y que en la manera de manipularlo va a devenir el sentido. Mies van der Rohe nos dice que si bien cada material tiene sus características específicas que debemos conocer, también nos dice que cada material es lo que queremos hacer con él. Y Stallworth, al que nosotros adherimos en la posición, nos habla de que se construye sentido con la operatoria. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente: la materialidad arquitectónica sería el material constituido en lenguaje, la materia con idea arquitectónica. Y ese lenguaje va a establecerse a partir de las relaciones que se establezcan en relación a un modo de articulación determinado entre los elementos. Y el lenguaje es el que le va a dar de alguna manera la posibilidad comunicativa a la arquitectura. Entonces, nosotros cuando construimos sentido con la manipulación material, estamos creando lenguaje, es decir, estamos creando materialidad con idea arquitectónica. Esto significa que
El sentido entonces va a devenir de experimentar, de operar, de crear forma con la materia y aún de superar la propia lógica que tiene el material. Bueno, en nuestro caso podríamos estar pensando que nuestra materia de trabajo va a devenir del contexto, va a devenir de las huellas del lugar, de los rastros, a los cuales vamos a materializar, le vamos a dar materialidad, los vamos a llevar, a traducir a elementos materiales, ya sea madera en algunos talleres, cartón en otros, combinatoria de ambos en otros, y con ellos vamos a operar para construir unidades materiales. Y a partir de esas unidades materiales podemos pensar que vamos a crear también un protolenguaje. Este es un ejemplo, el pabellón de Hannover, para el pabellón suizo para la Expo Hannover de Peter Zumthor. Este pabellón ha sido diseñado totalmente en madera y con algunos elementos de acero para rigidizar, y fue pensado como un refugio refugio transitorio, un lugar donde relajarse, para pasear en el medio de esa exposición. Trató Zumthor de crear una atmósfera de los sentidos. Esta disposición de la madera permite el paso del viento, el paso de la luz, también incluso el paso del agua. Podemos decir que el lenguaje en este caso va a exaltar esta idea del valor horizontal de la línea a partir de estas vigas de madera dispuestas de esta forma, como si se tratara de un secadero. Están, fíjense la disposición, elementos en un sentido y en elementos en el otro, de manera que van a quedar intersticios a través de los cuales pasa el aire, y luego todos estos planos de fuerte presencia vertical van a estar rigidizados por estos tensores de acero y también por algunos elementos, vigas de acero que le van a permitir la rigidización. Estos son algunos croquis originales del arquitecto, donde él plantea esta idea de crear un laberinto permeable. El valor de la trama, que luego lo podemos ver manifestado en la expresión material del espacio. Es decir, la posibilidad que el material nos da de crear también atmósferas materiales que van a luego poder posibilitar crear atmósferas espaciales. Aquí tenemos algunas imágenes también de los detalles o de la expresión exterior del pabellón, de los ingresos, y esta idea de que la materia única, presente físicamente, con sus olores, con sus sonidos, de alguna manera también recuerda la idea de los bosques suizos y bueno, y trae un poco a esta exposición en Hannover la presencia de Suiza a través del pabellón de exposiciones. Nosotros, situados en este punto, vamos a decir entonces que vamos a trabajar con manipulaciones técnicas, con operaciones sobre la materia, vamos a accionar sobre la materia, siempre teniendo presente manipulaciones de sentido, intencionalidades, conceptos que buscamos, que pueden partir de las huellas del lugar, conceptos leídos en el contexto. Es decir, que entre medio de esas manipulaciones técnicas y de sentido siempre va a haber un sujeto actuando sobre la materia, un sujeto que va a proyectar sobre la materia y que va a experimentar y explorar con la materia para crear sentido. Aquí tenemos ejemplos de alumnos manipulando distintas materialidades de otros años. En algunos años hemos podido trabajar con colados, hemos trabajado también con metales, etc. Bueno, la idea es que este año hemos reducido un poco la cantidad de materiales por la situación en la que estamos atravesando y para facilitarles el trabajo a todos, pero eso no significa que no podamos buscar nuevas vinculaciones entre los materiales, nuevas operatorias, nuevas maneras o modos de trabajar con los materiales que nos permitan crear, digamos, unidades materiales interesantes para poder armar esta espacialidad que va a remitir, digamos, en su significación a huellas del lugar o del contexto en el que
ustedes están trabajando también en la materia de arquitectura. Bueno, cuando operamos, decimos que podemos abrir, perforar, doblar, colar, separar, encastrar, estampar, iterar, escalar, es decir, actuamos, accionamos, y aquí estarían algunas palabras que un poco nos remiten a estos conceptos que ustedes han encontrado en los talleres, que han buscado, como pueden ser el cuenco, la concavidad, la porosidad, el estrechamiento, el intersticio, el laberinto, la oblicuidad. Es decir, accionamos, buscamos, operamos sobre la materia y estamos orientados con una intencionalidad de construir sentido a partir de conceptos leídos en el contexto. ¿Qué podemos hacer también a partir de estas acciones? Acentuar o destacar algún elemento, planos, líneas, volúmenes, motivos que hayamos encontrado en el lugar, a partir de diálogos con la materialidad del lugar, plantear por contraste o por similitud, trabajar con menor gravedad, idea de flotación, con intermitencias, con consonancias, también cambios de tamaño, de textura, de gradientes, trabajo con mímesis y contrastes, sabiendo siempre que hay atributos de la forma que son dependientes de la materialidad con la que vayan a concretarse. Es decir, estas nuevas formas que vayamos a crear van a tener que ver con la materialidad que se ha seleccionado para trabajar y con cómo trabajemos esa materialidad. Aquí tenemos otras imágenes de acciones, esta gestualidad que aparece a partir de las manos. Estas son unas imágenes de la revista El Croquis, donde aparece esta idea de aproximar, de superponer, de plegar, de entrelazar alumnos, manipulando con la materia. Y llegamos a este punto donde decimos vamos a hacer una especie de repaso muy rápido sobre las posibilidades de generaciones del espacio que ya iniciamos a principio de año. En este caso, en esta parte del cuatrimestre, vamos a trabajar por suma o adición. Hemos explicado los trabajos por resta o sustracción, cuando se trabaja con masas horadadas o con volúmenes donde se excava el material para encontrar el vacío. En el caso de la suma y adición, se trabaja por ensamblaje de elementos, vinculación de elementos a partir de nudos para poder envolver, para poder cerrar, para poder configurar el espacio. Y vamos a utilizar elementos con transformaciones simples, segmentaciones, desplazamientos, cambio de posición y los enlaces que ustedes ya conocen, que tienen que ver con el encastre, que tienen que ver con la yuxtaposición, la proximidad. También vamos a utilizar algunos principios generativos básicos que pueden ser trabajos con el pliegue, con las superficies, con algunas superficies que se generen a partir de directrices. Bueno, aquí tenemos entonces la idea de este ensamblaje, tiene que ver con principios tectónicos. Cuando hablamos de principios tectónicos, como dije recién, tiene que ver con el ensamblaje de elementos que nos va a permitir delimitar el espacio. Ese ensamblaje va a posibilitar la construcción de un sistema material para conformar el perímetro, los límites de ese espacio habitable. Y cuando hablamos de tectónica, esta idea de principios tectónicos siempre están referidos al hacer con la materia, al modo de trabajar con un material, a una aproximación con el material. Estos son ensayos de estudiantes del Arquisur. En los procesos tectónicos podemos decir que prevalece el discontinuo de la materia. Lo tectónico está relacionado con cubrir, con vestirse. Ya en el año próximo, cuando estén en teoría o en las otras morfologías, van a tener ampliación de estos conceptos y van a poder asociarlos a la idea de la cabaña, de esta idea original, digamos, los primeros arquetipos con los que el hombre se ha dado cobijo, y esto tiene que ver con justamente el vincular elementos para
envolver, para vestir y para para contener el espacio. También en los principios tectónicos podemos decir que podemos reconocer la función resistente de los elementos. En la guía también se les plantea esta posibilidad que haya, que sean autoportantes cuando se trabajen con las unidades materiales y demás, para que, bueno, porque en los principios tectónicos podemos reconocer el recorrido de las fuerzas. Entonces las acciones que vamos a trabajar van a ser ensamblar, armar, unir, sumar, adicionar. De niños deben haber trabajado con bloques, deben haber jugado no solamente con la Play, sino también con elementos, con bloques lúdicos, de distinto tamaño, de distintas características. Estos bloques, para que sepan, han sido creados por hace muchos años para el trabajo con los jardines de infantes, y sin embargo han sido trasladados de alguna manera como juego. Uno los puede asociar con esta idea de búsqueda lúdica que nosotros trabajamos en la Facultad de Diseño. Bruegel ha sido el que propuso estos juegos con bloques. Bueno, nosotros en esos juegos con bloques, ¿qué hacíamos? Ensamblábamos elementos para construir objetos o para construir espacios, ¿no? Bueno, acá ustedes van a ensamblar elementos, van a jugar, van a operar, van a reconocer el tamaño, las dimensiones, las similitudes entre los elementos para poder construir material. Luego se van a transformar en espacio. Vamos a recordar ahora algunas operaciones para espacializar. Tenemos la operación de barrido, en este caso trabajar la idea de línea, esta línea pensarla en poderla materializar con una varilla de madera, por ejemplo, y a partir de una directriz, que es la que le va a dar las condiciones de generación a esa línea, se puede producir un plano por repetición de la línea, o por esa repetición de la línea va a generar la posibilidad de la lectura de un plano. O bien, cuando ya tenemos un plano y lo repetimos, podemos generar un volumen, o en estos casos, fíjense, en las superficies de doble curvatura, aquí tenemos una línea, en lugar de ser una línea recta, es una línea quebrada, allí otra línea quebrada, y esta idea de vincular un elemento con otro entre esas líneas quebradas. O en este caso, fíjense, la idea de este espacio, esta espacialidad que digamos que genera una especie de sombra, un sombreadero, y cómo estos planos se han ido generando por repetición de la línea y una torsión, doble torsión, podríamos decir, que nos permite luego, a partir de un solo elemento generador, la construcción de esta espacialidad, este espacio conector, este sombreadero, etc. Otras operaciones como la extrusión provoca el empuje del material en positivo o negativo en relación a un eje. Recordemos que vamos a generar volúmenes, masas. Acá tenemos otro ejemplo donde nosotros podríamos pensar en una línea que se va a ir doblando, un elemento material que se puede ir doblando a partir de una continuidad, y que luego, si lo extruyo, puedo llegar a conseguir este tipo de configuraciones volumétrico-espaciales. El arquitecto Gaston Breyer, que es un morfólogo al que siempre nos referimos, de la UBA, un morfólogo de la UBA muy reconocido, decía que en la morfogénesis, en la generación de forma, actúan muchos factores. Nosotros vamos a tomar algunos de ellos, como es el origen o estímulo. En nuestro caso van a ser las huellas del lugar, las lecturas realizadas en el lugar. Luego el objetivo, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a utilizarlo como materia para transformarlo, para generar primero unidades materiales y luego unidades espaciales. Un método, ley o mecanismo del que ya vamos a hablar, qué operatorias vamos a usar, qué tipo de
de leyes, con qué leyes vamos a trabajar. Y una herramienta o instrumento que nosotros vamos a utilizar las maquetas, los dibujos, para hacer las exploraciones. Fundamentalmente vamos a trabajar con el modelo, es decir, la maqueta para operar, para explorar, para experimentar. Otras operaciones para espacializar son el pliegue. El pliegue nos permite el doblado del material, manteniendo la continuidad. Establece una nueva relación entre el horizontal y vertical. Separa y une el interior, provocando una complejidad espacial distinta a las que pueden producir unas operaciones más simples. Va a incorporar nuevas lógicas. El pliegue es una operación de espacialización muy interesante. Bueno, acá tenemos operaciones de vinculación entre elementos, de agregación y cambio de posición de elementos, que también nos permiten esta asociación entre elementos, la idea de poder ensamblar elementos para construir, en este caso, las unidades espaciales. Fíjense la idea de superposición. Superponer implica ubicar algo sobre otra cosa. Cuando nosotros superponemos, podemos, y ahí se tocan los elementos, hay juxtaposición. Si los elementos no se tocan, como en el caso de la casa de N de Son Fujimoto, las placas están superpuestas, pero están a una determinada distancia. Por lo tanto, no hay, en este caso, juxtaposición. Hay un desplazamiento. En este caso también vemos que hay desplazamiento. Si ustedes después googlean esta casa, van a ver que en realidad son 3 capas y por lo tanto podemos reconocer otra operatoria, otra ley de enlace en realidad, que es la inclusión. La misma operatoria, pero ya viéndola con volúmenes. Cuando se trata de muchos elementos, hablamos de acumulación, como en estos casos. Son ejemplos de otras escuelas de arquitectura, inclusive de algunos otros niveles, donde vemos el mismo elemento o elementos con cambios de escala, donde se ha cambiado el tamaño y se han escalado y se han superpuesto, dispuestos en un sentido o en otro, ¿cierto? Contenidos en un prisma, contenidos aquí también en una caja, pero en búsqueda de esta acumulación de elementos. En el caso de la casa oruga de Sebastián Irarrázaval, es una casa que se va posando en el territorio y que en un momento se despega del mismo, y por eso podemos hablar acá también de superposición de estos volúmenes sobre el territorio y sobre los otro volumen desde el cual estos elementos se despegan. El encastre, como una operación que requiere interpenetrar una cosa con otra, líneas y planos que pueden ser de distintos materiales, aquí planos con planos, acá podemos ver volúmenes con volúmenes. Y llegamos al tema de la serie. Nosotros la serie la vamos a usar como nuestra ley para poder repetir elementos. Cuando hablamos de serie, hablamos del resultado de una construcción de fases sucesivas, eso es lo que nos dice Joaquín Español. ¿Y esto qué significa? Que hay un conjunto de figuras que se ordenan de acuerdo a determinadas leyes. Pero esas leyes de transformación son tales que todas las figuras pertenecen a la misma familia, todas las figuras son de la misma clase. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, esta figura, fíjense, esta figura conformada por un segmento que se quiebra, digamos, en tres partes, esa figura luego se transforma a partir de cambios proporcionales, por ejemplo, que pueden ocurrir en los elementos, tanto sea bi o tridimensionales. Se puede variar una de las dimensiones, se mantienen las otras constantes y podemos decir que la figura es la misma, digamos, ha cambiado su dimensión y pertenece a la misma familia en realidad. No es la misma figura, pero pertenece a la misma familia. Y por lo tanto, aquí podemos leer el concepto de serie. En este otro caso también, fíjense esta figura, parte de un martillo, se cambia la proporción de los elementos que conforman la figura y de los segmentos de recta, y luego tenemos estas posibilidades en este caso. En este caso es una organización hecha de un suelo, por ejemplo, a partir de
la superposición de varias familias de figuras dentro de la misma serie, donde se han cambiado la escala, pero fíjense que la lectura de orden es muy clara. ¿Por qué? Porque todos los elementos pertenecen a la misma familia, entonces podemos escalar y podemos llegar a realizar algunas otras operaciones, traslaciones, etcétera, y en algunos casos también rotaciones, pero siempre vamos a reconocer ese ADN, esa idea, ese embrión original. Estos son ejemplos del libro de Joaquín Español, El orden frágil de la arquitectura, donde nos muestra esquemas de serie en peine. Fíjense acá, esto sería un ritmo isométrico, el mismo elemento con el mismo intervalo entre ellos, y bueno, se genera esta idea de serie, las figuras se repiten paralelamente a intervalos regulares, en este caso paralelamente a intervalos regulares pero con un decrecimiento, en este caso paralelamente a intervalos regulares hasta un punto, hasta que se produce un cambio y luego vuelve, es decir, hay una ley que va regulando cada uno de estos ejemplos. Acá intervalos regulares, pero con un corte en determinado punto que genera un desplazamiento y ese desplazamiento hace correr a todas las piezas. Es decir, el diseñador propone cuál es la ley, cuál es la regla de repetición, pero para eso tenemos que poder encontrar, tenemos que poder encontrar una figura, esa figura operarla para trabajar con la idea de serie, con la idea de familia y tipo, y luego podemos plantear posibilidades de repetición, posibilidades de vinculación, que bueno, que ya son reglas propias que se pone el propio diseñador. Acá hay otros ejemplos, fíjense en este caso, un elemento quebrado, que también va creciendo, ¿no es cierto? Es un diedro, estos dos planos conforman un diedro, que es más, digamos que va creciendo en un sentido, y luego con ello podemos hacer piezas, y esas piezas van a ser después combinables para armar estas unidades materiales que nos van a dar lugar a las unidades espaciales. En este caso, por ejemplo, un intersticio, como podrían ser los intersticios de Güemes, que nosotros podemos reconocer que hay un límite de mayor altura, una de menor altura, una profundidad, etcétera, y cómo a partir de esta figura inicial, cambiando las proporciones, uno podría encontrar una serie. Ya con esta familia de elementos combinados poder armar las unidades. Es decir, por un lado hay un elemento embrionario del cual nace la acción inicial, y luego una regla de repetición del cual aparecen estas acciones sucesivas según una ley perceptiva. En este caso, otros ejemplos, fíjense acá, este mismo plano quebrado, como el de recién hablábamos en el caso de los intersticios, se lo explora en todas sus posiciones posibles, y luego estas exploraciones permiten que podamos jugar con ellos. Fíjense, acá hay 3 elementos, y uno puede empezar a ver, a jugar con ellos para generar espacialidades y posibilidades de vinculación, etc. Acá les traje un ejemplo que es una casa para un fotógrafo, hecha por el arquitecto Ferrater, donde esta casa, cada uno de los espacios de esta casa que concluyen a este patio, han sido pensados con el concepto de serie. Fíjense que la figura tiene una gran similitud, y podemos decir que han sido transformadas de una figura original, cambiada la proporción, cambiada algunas direccionales, pero nosotros podemos reconocer estas semejanzas y como el elemento embrionario transformado, y luego organizado de una determinada manera para componer esta casa, ¿no? Bueno, vamos a dar otros ejemplos de esta materialidad arquitectónica que se comunica a partir de un lenguaje, el lenguaje de la materialidad. Y en este caso, fíjense, este es el pabellón de Sou Fujimoto para
la Serpentine Gallery en el 2013, donde el espacio está delimitado por un entramado tridimensional metálico. Entonces la línea es la exaltada, la idea de esqueleto, la estructura filar es la que va a contener el espacio. Entonces el límite permite una experiencia simultánea del adentro y de la afuera, es un límite permeable. Estos son los gráficos originales donde ya hay una voluntad, una intención, una presencia de la línea. Las maquetas previas, previamente el arquitecto pensó que esta estructura iba a ser contenida en un cubo, luego la forma final de este espacio se modificó, no es una forma simple, sino que es una forma que se va desarmando, digamos, más orgánica, que se va desarmando en el paisaje, y también creó para este tipo de, para esta materialidad, un elemento que es el elemento de vínculo, de unión, que se va a colocar en los nudos entre cada módulo, que es el que rigidiza toda la estructura. Bueno, de esta manera podemos hablar de cómo se crea un lenguaje arquitectónico a través de un solo material, a través del trabajo con ese material y la búsqueda de sentido con ese material. Otros ejemplos de aquí de Argentina, de este año, un grupo de arquitectos jóvenes que gana este concurso de Hello Wood sobre trabajar con madera. Todos los que tenían una cantidad de maderas dadas para poder trabajar, algo parecido a lo que hace acá Toca Madera. Y bueno, estos arquitectos buscaron una manera de realizar un módulo, de ensamblarlo, son elementos superpuestos, yuxtapuestos, generando ese tipo de nudos que se van a rigidizar de una determinada manera con las diagonales, y con eso crean módulos que pueden armar dobles y simples alturas, etc. Entonces, es la manera en con que se trabaja el material, luego esto se desarma y pueden hacer otra cosa con esos mismos elementos. Pero lo interesante es cómo crean el lenguaje de esta espacialidad a través del trabajo con el material. Otros casos, aquí la exaltación del plano, se trata de planos yuxtapuestos, como en el caso de esta casa, que creo que está en ejecución todavía, que es de Rafael Iglesias, un arquitecto rosarino, y Manuel Urrell, y el edificio Altamira, que cuando puedan ir a Rosario, el año pasado pudimos ir, con los alumnos les recomendamos que recorran la obra que ha dejado este arquitecto, que es de gran valor. Fíjense los recortes de cómo el arquitecto, al desplazar y vincular las piezas, va a generar esta relación entre el adentro y el afuera. Esto es una parte de las terrazas del edificio. Estas son la esquina del edificio, podrían googlear y ver otras imágenes, y nos hace recordar este trabajo de los escultores, ¿no? Este nexo entre materia y vacío. Otras propuestas donde ya el plano tiene otra densidad, acá se trata de la fuerte presencia matérica del plano, y en esta obra nosotros podemos ver la importancia de la trama y cómo estos arquitectos paraguayos, en este caso Solano Benítez, han buscado una nueva manera de trabajar con el ladrillo, han pensado este mampuesto económico y de los cuales a los cuales ellos tienen acceso, puede trabajarse de otra manera y generar otro tipo de espacialidades y otro tipo de materialidad. Y bueno, hacen trabajar el ladrillo a la tracción en lugar de la compresión. Y bueno, son búsquedas que tienen que ver con la investigación proyectual y muy interesantes también en la creación de sentido y de lenguaje arquitectónico. Otros trabajos, esto es un pabellón en Chile, hecho con cajas de leche. Esta es una propuesta donde se genera la idea de trama. Estas líneas generan figuras, la juxtaposición de figuras va a generar tramas. Fíjense que tenemos la trama
de mayor tamaño, macro, y la trama micro dentro de la propia figura. También estos espacios nos permiten una experiencia simultánea de la adentro y de la afuera, y se generan a partir de una organización por juxtaposición de elementos, generando una trama tridimensional. Algunos trabajos de estudiantes a partir de dos triángulos. Estos triángulos se ha investigado uniones posibles entre ellos, y luego estas uniones posibles han dado lugar a pliegues justamente en las caras donde se han producido las uniones, y luego con eso se ha podido generar espacialidad protoarquitectónica. Bueno, acá tenemos ejemplos de huellas del lugar. Esto se trata de un trabajo de otro año, donde la exploración a partir de la bidimensión, la extrusión, el cambio de posición de algunas líneas y planos, da como resultado estas unidades materiales que luego pueden llegar a ser exploradas, vinculadas entre ellas, para lograr unidades espaciales y luego un pabellón habitable. Cuando hablamos de una unidad espacial, hablamos de un espacio delimitado con determinada disposición física, es decir, con determinada forma, y esa forma reconocible y con capacidad de vehiculizar significados. Y cuando hablamos de vehiculizar significados, estamos hablando de todos estos conceptos que devienen del lugar, que devienen del contexto. Decimos también que entendemos la unidad espacial como una escena que puede ser habitada, percibida, recorrida, y por eso hay que explorarla con detenimiento, experimentar con estas unidades materiales para lograr unidades espaciales ricas, interesantes, que puedan luego vincularse para formar un sistema espacial. Estas unidades entonces se van a conformar por la combinación y ensamblaje de generadores materiales transformados a través de operaciones simples. En el próximo teórico vamos a dar, que ya es el teórico de cierre, algunos contenidos, desarrollar algunos contenidos que tengan que ver con este sistema espacial, con el movimiento, con la territorialización de estas unidades espaciales, que bueno, al organizarse van a crear estos sistemas espaciales y se van a disponer en un territorio. Bueno, por ahora nada más, no lo quise hacer muy largo para que justamente tengan tiempo en los talleres. Espero que se haya entendido. Si hay dudas, podemos ir viendo todas las dudas en los talleres. Hasta luego y muchas gracias.